Los diputados del Partido Socialista, Esteban Paulón y Mónica Fein, presentaron un proyecto de ley para modificar los plazos de prescripción en casos de homicidio. Todo esto a raíz del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en el jardín de una casa del barrio de Coglan. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el legislador Esteban Paulón, quien además se postula para ser senador. Hola Esteban, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, evidentemente el hecho público y notorio de Coglan los ha llevado a presentar este proyecto. ¿Qué eco han tenido en el Congreso? Sí, es un proyecto que en realidad viene impulsándose desde distintas organizaciones y colectivos hace mucho tiempo, pero que ahora toma una relevancia importante por el caso de Diego Fernández Lima, que es quien da nombre a este proyecto, y tiene que ver con modificar el plazo de prescripción. Ustedes saben que los delitos prescriben a determinada cantidad de tiempo luego de cometidos, pero en los casos en que el delito que se investiga fuera un homicidio o hubiera generado por fruto de ese delito o de ese crimen un homicidio, por ejemplo un secuestro, alguna privación ilegítima de la libertad, torturas, heridas graves, etcétera, y apareciera en esa acción de este homicidio una deliberada voluntad de quien perpetra el delito de ocultar pruebas, de restos óseos o restos materiales que pudieran determinar la culpabilidad de ese delito, los plazos de prescripción empezarían a correr a partir del momento en que fueran hallados esos restos. Es decir, en este caso concreto, el de Diego Fernández Lima, 40 años después de sucedido el crimen, aparecen restos óseos, aparecen restos de ropa, aparecen restos de un reloj, aparecen restos de distintas cuestiones que la justicia determinó a través del equipo argentino de antropología forense que efectivamente esos restos correspondían a Diego Fernández Lima. Y también a su vez el equipo de antropología forense logró determinar que Diego Fernández Lima fue asesinado, no es que tuvo un accidente, quedó enterrado bajo una montaña de tierra o cayó a un río. Estaba enterrado para desviar la investigación y para evitar la investigación. En ese caso, si esta ley fuera aprobada, no aplicaría el plazo de prescripción y más allá del juicio de la verdad que está pidiendo la familia, se podría llegar realmente a una condena efectiva, ¿no? Y es un tema que vemos que está teniendo bastante apoyo también en la Cámara, así que esperamos que pronto se pueda empezar a tratar en la Comisión de Legislación Penal. Es muy interesante escucharte porque el hermano de Diego y la familia estaban viviendo durante todos estos años con la idea de que Diego estaba desaparecido. Pero el hermano dijo, claro, Diego murió cuando apareció el cuerpo. De alguna manera esto permitiría profundizar la idea que vos recién terminás de decir para sostener el argumento que ayude a la aprobación de la ley. Totalmente. Pensemos que, por ejemplo, en los delitos de lesa humanidad, que Argentina obviamente tiene toda una trayectoria, y de ahí viene también el equipo de antropología forense que pudo identificar estos restos, esos delitos son imprescriptibles por ser de lesa humanidad. Pero si bien obviamente en el caso de Diego Fernández Lima no hay un delito de lesa humanidad en el medio, la metodología o la operatoria es similar. Se oculta un cuerpo, en otro contexto los cuerpos de las personas detenidas, desaparecidas durante la última dictadura, en este caso se oculta un cuerpo fruto de un homicidio común, pero para la familia y para el derecho a reparación y el derecho a acceso a la justicia, realmente Diego Fernández Lima murió el día que aparecieron sus restos, porque hasta ese momento, como pasa con cualquier persona desaparecida, y hay muchas personas desaparecidas en Argentina que sus familiares siguen buscando su paradero, intentan identificar su paradero. En ese caso concreto, la familia recién logra empezar a hacer el duelo, enterrar a su muerto y poder empezar el proceso de búsqueda de justicia cuando se constata que esa persona estaba muerta o que esos restos óseos o materiales que están allí, que aparecieron, evidentemente corresponden a esa persona y a su vez prueban que hubo un delito que le quitó la vida. Por eso esto que dice la familia tan claramente y que uno logra entenderlo en un caso como este, a veces en abstracto es más difícil, pero en un caso como este es real.
Ustedes seguramente habrán comentado en la cobertura del caso la historia de la mamá, que no cambió nunca, primero no se quiso nunca mudar, ¿no? Claro. Porque estaba esperando que su hijo apareciera. No cambió nunca el teléfono fijo, Ujú. algo que en la mayoría de los hogares ya no existe más. Ella seguía con la esperanza de que en algún momento ese teléfono iba a sonar, iba a estar su hijo o la voz de su hijo del otro lado del teléfono, ¿no? Entonces, claramente que para la familia, para la justicia los plazos de prescripción van por un lado, pero para la familia los plazos de prescripción y de búsqueda de justicia empiezan cuando se constata la aparición del cuerpo. Por eso creemos que esta es una ley muy interesante, que es una demanda no solo de la familia de Diego Fernández Lima, sino bien hace un tiempo también de otros grupos de familiares, pero que con este caso que ha tenido tanta repercusión pública se logra explicar tan claramente que es mucho más fácil llevarla al Congreso y tratar de que se pueda aprobar pronto. Esteban, en caso de que se apruebe, hay que modificar el Código Penal. Eso por un lado. Sí, claro. La pregunta es, ¿puede aplicarse una ley en forma retroactiva? Es decir, estamos hablando de un caso de hace 40 años, evidentemente. Eso por un lado. Y por el otro, también saber, ¿conocen ustedes otros casos similares? Bueno, en lo que bien vos decías, nosotros lo que estamos planteando es la modificación del artículo 63 del Código Penal, que es el que tiene que ver con prescripción, y se aclara que el plazo de prescripción corre a partir de la aparición, cuando el delito significara o resultara en un homicidio, etcétera, etcétera, y hubiera digamos, indicios de que hubo una acción de ocultamiento, los plazos de prescripción empiezan a correr a partir de la aparición de esos restos óseos o materiales y por lo tanto claramente estamos planteando modificar el Código Penal. Hacia atrás no se puede aplicar la ley, la reparación para la familia puede ser un juicio de la verdad y obviamente que la ley lleve el nombre de Diego, que creo que para la familia sería sumamente importante, pero es hacia adelante. Y claramente que hay casos, ustedes saben la cantidad enorme de gente desaparecida, bueno, que las familias se aferran a esa esperanza Ujú. de que algún día aparecerán, pero que como pasa con el caso de Diego, muchas veces es el azar el que quiere que en algún momento aparezcan esos restos, así que hay muchas familias, sobre todo que tienen familiares desaparecidos, que ante la sola o la mera suposición de que su familiar o su ser querido puede estar muerto, enterrado en algún lugar, el hecho de saber que si eso ocurriera va a poder tener justicia, la verdad que es bastante tranquilizador en el marco obviamente de la angustia que tiene una familia que pierde a un ser querido o que lo pierde efectivamente, ¿no? Desaparecido y que no logra saber dónde está y por tanto se demora el inicio de ese proceso de duelo y de justicia. Esteban, en dos oportunidades vos aludiste a la cantidad de personas desaparecidas en la Argentina. Y me imagino que esto va bastante más allá de la dictadura de 1976. ¿Hay algunos datos desde la democracia para aquí que nos permitan ayudar a mirar un poco más esta situación, este cuadro, y sobre todo también a darle marco al debate de este proyecto de ley? Sí, obviamente. De hecho, hay un registro a nivel nacional de las... Bueno, quizá la figura más popular han sido algunos casos de niños y niñas desaparecidos en algunas provincias, en algunos contextos. Son los casos que conmocionan, pero todos los días hay personas que desaparecen, como le pasó a la familia de Diego. Un día se fue a la escuela, no volvió. ¿Qué pasó con eso? Bueno, se cuentan por miles, Silvina, los casos de personas desaparecidas. Obviamente no todos tienen la cobertura mediática, algunos por la edad, por las circunstancias en las que ocurren, por cómo se mueve la familia, por la sensibilidad que generan, nos llegan en algún momento con mayor visibilidad, otros pasan más desapercibidos, pero la verdad es que no todos los casos, obviamente, terminaron en una muerte o terminan en una muerte. Incluso a veces también hay situaciones de trata, de tráfico de personas, eso se ve mucho Horrible. con personas menores, con niños y niñas desde ya, pero claramente que se cuentan por miles los casos y no solamente de niños y niñas, también de personas adolescentes y personas adultas, así que creemos que esta ley puede contribuir fuertemente a poder Ujú. llegar a que muchas familias se encuentren en la justicia ese inicio de reparación que no te devuelve a un ser querido, pero que te permite seguramente dormir un poco más tranquilo a la noche y poder procesar esa pérdida.
Sí, aquí nos recuerdan el caso de María Calle, entre otros. Es muy difícil en el Congreso, obviamente, en este tiempo de elecciones, generar consenso político. Vamos a ver qué pasa con el debate del proyecto. Si te pregunto hoy, yo creo que el proyecto... Discúlpame un segundito. Sí, Si te pregunto hoy, lunes a la noche, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el destino de los vetos sobre jubilación, sobre el tema de emergencia en discapacidad? ¿Hay quórum y hay votos para descartar los vetos o estamos en una situación contraria? quórum va a haber porque hay un compromiso cruzado, si se quiere, desde lo político. Están los proyectos de los gobernadores que vinieron con media sanción de la Cámara de Senadores, que esperan la sanción definitiva y prácticamente por unanimidad casi todos los bloques hemos firmado esos proyectos. Y después, obviamente, en esa sesión entra lo que vos decías, Silvina, de la insistencia frente a los vetos del presidente Javier Milei, y hay un proyecto de la modificación del reglamento para la Comisión de Libra. En relación a los vetos, te diría que hay que pensarlos y por eso nosotros planteamos un tratamiento individual de cada uno. Si bien el gobierno en el inicio los había metido a todos en un mismo decreto, luego los separó por un tema de técnica parlamentaria. Si me preguntaras a hoy lunes a las 9:30 de la noche, te diría que para insistir en la emergencia en discapacidad estarían los votos, para insistir en el proyecto que incrementa el bono a las jubilaciones mínimas estarían los votos. Está bastante peleado, pero somos optimistas con el proyecto del incremento del 7,2% de las jubilaciones. Y sí, obviamente, el que está más complicado es el de la moratoria jubilatoria, porque ustedes recordarán que se aprobó por muy poco margen. Incluso había otros proyectos que tenían en una segunda lectura más consenso, pero bueno, finalmente la aritmética de la Cámara y del recinto hicieron que se apruebe el de moratoria y quedaron descartados los otros proyectos. Tal vez los otros proyectos tenían más posibilidad de que pudiéramos insistir luego del veto, pero bueno, así es la técnica legislativa. Así que te diría que el miércoles seguramente se van a aprobar los proyectos de los gobernadores, se va a aprobar el reglamento de la Comisión Libra, seguramente vamos a estar pudiendo insistir con la emergencia en Bahía Blanca y con algunos de las leyes que vetó el presidente, tal vez no con todas, pero sí volver a mostrar un Congreso activo que trabaja y está con la agenda que hoy le interesa a la gente, ¿no? Que es mejorar su ingreso en un momento muy complejo, donde no hay paritaria que alcance la inflación, donde los salarios alcanzan menos, donde hay un sobreendeudamiento, donde vemos a las pymes complicadas y donde vemos también la necesidad de pensar algún otro rumbo para la economía, y mientras eso se piensa, por lo menos un alivio en los ingresos de las familias. Muy bien, es el diputado Esteban Paulón, referente del Partido Socialista, pero que también es candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Ciudadano. Como siempre, muchísimas gracias, Esteban. Buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Adiós.